muchas gracias. Bienvenidos. En primer lugar, agradecer a la Cámara la invitación y sobre todo el trabajo que están haciendo para impulsar la transformación digital. Felicitar también a los ponentes anteriores, Walters, por la interesante presentación y a Karina también por la información tan interesante sobre los datos del sector automovilístico. Para empezar, bueno, una pequeña presentación sobre nosotros, sobre Metric Salad. Somos una empresa valenciana que nos dedicamos al desarrollo de proyectos digitales. Somos de Valencia, pero realmente trabajamos tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, en diversos sectores y en diversas áreas, tanto de transformación digital, diseño de soluciones digitales, business intelligence y bueno, toda esta retahíla de tareas o de proyectos en los que nos involucramos junto con nuestros clientes, sobre todo apoyando y trabajando con ellos para comunicarse mejor con sus clientes. Temas de transformación digital, análisis y rediseño de procesos, Big Data, analítica digital, desarrollo de app, programación a medida. Nosotros somos sobre todo una empresa tecnológica. En mi perfil personalmente yo me encargo mucho del trabajo y la dirección de proyectos de soluciones digitales y a nivel de comunicación y marketing, y es ahí donde quiero sobre todo incidir en esta presentación, aunque soy consciente de que los procesos o la automatización de procesos es algo que implica a todos los niveles de una empresa. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de automatización de procesos? Porque es verdad que se menciona mucho, se habla mucho de automatización de procesos, tanto a nivel general, es decir, cuando estamos en una empresa, estandarizar, tanto a nivel de calidad como de estandarización, de los procesos diarios de trabajo, pero cuando nosotros estamos hablando de automatización de procesos, o lo que voy a detallar aquí, es una definición en que hablamos de automatización de procesos que consiste en la optimización de tareas, y este es un punto importante, vía software. Es decir, el trabajo con tecnología para mejorar los procesos diarios de la empresa, en cualquier área de la empresa. Yo, sobre todo, trabajo mucho en la parte de comunicación y de marketing, pero, obviamente, la automatización de procesos, sobre todo, por ejemplo, para gestión, administración, facturación, es un punto muy importante y que se pueden aplicar en cualquier sector, ¿vale? También cuando se habla de la automatización, cuando se habla de la robótica, parece que solo nos estamos centrando en algunos aspectos o en algún tipo de empresas, pero realmente la automatización, el desarrollo de las TIC, cada vez está implicando más a cualquier tipo de empresa. Lo hemos visto en la ponencia anterior con los muy buenos ejemplos buscados por los compañeros, donde un claro ejemplo de éxito en digitalización, por ejemplo, podría ser la frutería de la esquina, ¿vale? Entonces, no debemos centrarnos o pensar que la automatización de procesos es algo que solo implica, por ejemplo, al área de TIC de una empresa, o que es algo que solo implica a grandes empresas, porque ya hemos visto, y lo hemos visto en ejemplos anteriores, que es algo que puede aplicar a cualquier área y a cualquier sector, incluso a elementos en los que pensamos que la robótica no podía entrar. Mirando esto, pues podemos ver hasta cómo los robots ya son capaces, con inteligencia artificial, de escribir sus propias novelas o de pintar cuadros al estilo de Rembrandt. Pueden buscar en Internet y podrán ver cuadros creados por inteligencias artificiales que son capaces de simular una obra de arte. Para empezar, o antes de empezar, un ejemplo de una gráfica que tenía yo por ahí perdida desde hace muchos años y que creo que me encaja muy bien con el tema que vamos a tratar hoy, de los procesos. La gráfica es una pequeña broma sobre cómo afrontan los geeks las tareas repetitivas que nos encontramos día a día en cualquier empresa. De manera normal, cuando nos enfrentamos cualquiera a una tarea repetitiva, digamos que el proceso es este, es decir, cada vez repetimos el proceso y nos va costando, en cada momento nos va costando lo mismo, porque al final es una tarea repetitiva que tiene un coste en tiempo y en dedicación que no puede variar. Cuando una persona más técnica, o realmente cuando una persona con ansias
de mejorar la productividad y los tiempos en su empresa, afronte este tipo de tareas repetitivas, como broma, cuando empieza a trabajarlo, pasadas un par de semanas, digamos, de estar afrontando el mismo trabajo, se da cuenta de que esto es un trabajo repetitivo y que realmente podría optimizarse mejor. Y entonces, ¿qué decide? Oye, pues si este trabajo vamos a poner, de copia y pega, de cada vez que me llega un nuevo cliente, tengo que gestionar el presupuesto, tengo que meterlo en mi CRM, porque ya hemos visto antes que la digitalización es un hecho y es casi obligatorio, ¿por qué no voy a automatizar ese proceso? Sea el que sea y en el área en que nos encontremos. Entonces, un geek lo que se plantea es, pues bueno, voy a desarrollar un script que me permita automatizar ese proceso y reducir los tiempos de coste. Y en ese proceso, que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando queremos abordar la automatización, cuando queremos abordar la transformación digital, nos enfrentamos a un coste mucho mayor de tiempo que el que nos implicaría, por lo menos a corto plazo, que el que nos implicaría estar trabajando con una tarea repetitiva y hacerla una y otra vez. ¿Vale? El geek se dedica a perder tiempo, dicho pronto y mal, en el desarrollo de un script para automatizar esos procesos y además se enfrenta, y esto es un punto importante del que ya hemos hablado anteriormente, cuando hablábamos del miedo al cambio, de la dificultad para implantar la digitalización en las empresas, se enfrenta sobre todo a este punto de los no geeks. La gente que está metida dentro de la empresa va a criticarte por realizar ese trabajo. Y es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Puede ser aquí, se menciona de broma, la persona no geek se burla del informático, del técnico en cuestión, por el tiempo que está perdiendo desarrollando ese script. Cuando yo estoy haciendo ese trabajo a mano que me está costando 1 hora, 2 horas de mi día a día, y tú estás perdiendo una jornada, varias jornadas, en desarrollar esa programación para hacerlo, cuando a mí esto realmente me cuesta muy poco. Nos enfrentamos a esa crítica, pero realmente una vez tenemos el proceso, llegamos a un punto de inflexión. Es decir, cuando nosotros conseguimos automatizar un proceso, conseguimos que salga bien, las tareas repetitivas son mucho menos costosas y en un corto, que también veremos los plazos de tiempo a la hora de implantar la automatización de procesos, en un corto plazo de tiempo tenemos un epic win, es decir, nos cuesta mucho menos automatizar una tarea que hacer esa misma tarea repetitiva. Y no solo vamos a conseguir ganar en tiempo y en mejorar esos procesos, vamos a evitar errores, porque queramos o no, un robot, un script, una programación va a poder trabajar mucho mejor que nosotros o vamos a evitar esos errores manuales y además vamos a permitir que la gente que se estaba dedicando a realizar una tarea repetitiva y que estaba ocupando muchas horas al día en esas tareas repetitivas pueda realmente afrontar trabajos mucho más creativos en los que esta vez sí un robot no puede igualarlos. Entonces, tenemos a esta empresa que se ha dedicado y no ha querido hacer ese cambio, no ha querido abordar esa transformación, que va a seguir haciendo siempre lo mismo una y otra vez de manera repetitiva, no está aportando recursos, está perdiendo un tiempo importante, mientras las empresas que sí que han abordado la transformación van a poder dedicar su tiempo a otras cosas y asegurarse que todos esos procesos que están realizando los van a realizar de manera mucho más adecuada y con mucha menor posibilidad de errores. Segundo punto a la hora de abordar la transformación o la automatización de procesos. Esto es una cita que tenía un cliente mío en la firma y que me encantaba. Caminar sobre las aguas y desarrollar software en base a una especificación es fácil, si en ambos casos están congeladas. Es decir, igual que Jesús pudo caminar sobre las aguas, un desarrollador, un informático, es capaz de hacer cosas parecidas a milagros, siempre y cuando esos milagros se hayan definido correctamente desde el principio. Es decir, siempre y cuando tengamos un proceso y un objetivo claro y cómo queremos que funcione el proceso, podemos automatizar ese proceso, podemos hacer unos desarrollos
acciones muy parecidas realmente a milagros, o por lo menos para la gente que no es tecnológica, pero siempre y cuando ese proceso lo hayamos definido correctamente de manera previa. Si tenemos un proceso que no está bien definido desde el inicio, que no tenemos muy claras cuáles son las especificaciones, o en el que vamos a ir cambiando las posibilidades, las funcionalidades que tenemos en el proceso, obviamente ese desarrollo ya no va a ser ni tan sencillo, ni tan simple, ni tan económico, y nos va a llevar muchísimo más tiempo, porque vamos a tener que hacer siempre cambios iterativos sobre el desarrollo que hemos planteado al principio. Vistos estos dos conceptos, ya podemos empezar a pensar en la automatización. ¿Qué procesos se pueden automatizar? Pues ya lo hemos visto en la definición previa. Cualquier tipo de procesos en cualquier sector y en cualquier área pueden ser automatizados. Pero ¿qué necesitamos para que esos procesos sean automatizados? Pues primero, en primer lugar, y muy importante, ya lo hemos comentado, que estén bien definidos. Es decir, automatizar un proceso per se no nos va a generar, no nos va a facilitar la vida, ni nos va a mejorar un proceso que está, en el que tenemos problemas o que nos resulta muy complicado. Si nosotros tenemos una muy buena definición de procesos inicial, y ahí es un punto importante en el que, por ejemplo, ya lo ha comentado Carlos, en algo en el que la cámara está ayudando mucho a las empresas, es a la hora de abordar la transformación digital. Es decir, no me tengo que automatizar procesos porque sí o porque sea necesario. Tengo que ver cuáles son mis necesidades, cuáles son mis objetivos y cómo es la forma en la que yo estoy trabajando. En este caso, una de las labores muy importantes que hace la cámara, que trabajamos nosotros también como empresa, que estoy seguro que Walters también se dedica, es ese análisis previo de la empresa y el análisis de necesidades, para establecer de manera muy clara cuáles son los procesos en los que se está trabajando, cuáles son aquellas tareas repetitivas que perfectamente podrían automatizarse y reducir el coste de la empresa, para a partir de ahí comenzar a abordarlo. Intentar abordar un proceso de automatización, un proceso de transformación digital, sin un análisis previo, es algo que está realmente condenado al fracaso. Es decir, muchas empresas suelen comenzar la casa por el tejado, comprando en primer lugar, pues tengo dinero, voy a comprar un ERP, voy a comprar un CRM, voy a comprar la macroherramienta que me va a permitir gestionar ciertos procesos, que me va a permitir gestionar a mis clientes, cuando realmente no sé muy bien qué tengo que hacer con mis clientes, qué es lo que quiero hacer con esta herramienta, para qué sirve esta herramienta o qué funcionalidades tiene. Y no es la primera vez ni la segunda vez en que nosotros como empresa nos encontramos a empresas que han realizado, o a clientes que han realizado una inversión muy potente en herramientas en las que parece que no les ha costado demasiado gastarse el dinero en la compra de cualquier tipo de herramienta y que realmente no la están utilizando. O la están utilizando para cuestiones muy básicas como almacenar, porque tenemos que tener a los usuarios, a los clientes, los tenemos que tener en una base de datos, porque luego posiblemente no lo puedan pedir o nos puede ayudar al tema de gestionar la facturación, pero no tenemos muy claro qué es lo que nos puede aportar más allá de eso. Entonces, muchas veces nosotros como empresa nos encontramos con clientes que tienen ese problema. Es decir, yo tengo una herramienta, pero realmente no la estoy utilizando ni al 10% de sus posibilidades. Entonces, un primer punto importante es definir muy bien esa fase inicial de qué es lo que queremos, qué objetivos tenemos, y a partir de ahí pensar qué herramientas, qué servicios, qué desarrollos nos pueden ayudar a mejorar nuestros procesos, nuestro trabajo o directamente nuestra comunicación con el cliente o, en el mejor de los casos, las ventas. Un punto importante también, y sobre todo para vencer esa... Ya no lo llamaría miedo al cambio que pueden tener muchas empresas, sino la dificultad para que, sobre todo nuestros empleados, comiencen a afrontar una herramienta que les va a cambiar sus procesos y su día a día en el trabajo, es definir muy claro los objetivos con los que vamos a trabajar y que estos tengan un impacto importante en el día a día, ya sea de nuestros empleados o de nuestros clientes. Es decir, que ofrezcamos una mejora clara, sobre todo en ese inicio de proyectos o en ese inicio de trabajo de transformación digital. Tenemos que ofrecerles ejemplos claros y concretos en los que les mejore el día a día de la empresa, porque esto nos va a ayudar mucho más a que esas implantaciones funcionen bien.
Es decir, si nosotros estamos añadiendo una herramienta en la que, por ejemplo, para facilitarnos la realización de presupuestos, yo voy a implicar a mis empleados en que me incluyan las horas de cada gestión, pues obviamente mis empleados que antes no lo hacían, puede ser que se sientan violentados porque parece que les estemos monitorizando. Si en lugar de plantearlo así, lo que les estamos diciendo es que a partir de eso vamos a poder optimizar su trabajo, vamos a poder orientarles en los casos en los que son más productivos o que mejor realizan, y que además le vamos a quitar una tarea importante, por ejemplo, para la realización de presupuestos, puesto que ya sabemos cuánto les cuesta hacer un desarrollo, o que a la hora de plantear un proyecto ya no vamos a infravalorar sus tareas, pues posiblemente eso nos va a ayudar a que los empleados afronten mucho mejor, digamos, esa obligación de poner horas. ¿De acuerdo? De nuevo, tener unos objetivos claros. Es decir, cuando implantamos un sistema de automatización de procesos, un proyecto de transformación digital, tenemos que tener muy claro qué estamos buscando con esto. Es decir, queremos mejorar las ventas, queremos mejorar la productividad de nuestros trabajadores. ¿Qué es lo que queremos hacer? Definir unos KPIs claros. Esto realmente, en cualquier proyecto que tengamos que afrontar, debería ser así, de manera que nosotros luego podamos evaluar y seamos capaces de evaluar si esta transformación, este proyecto, realmente está cumpliendo con esos objetivos, si está funcionando bien y si podemos seguir continuándolo o realmente no ha cumplido con los objetivos que nosotros estábamos buscando. Y finalmente, trabajar con procesos que tengan una complejidad medida y que podamos asumir. Uno de los problemas en los que nos enfrentamos a la hora de la automatización de procesos es la infravaloración de los costes de implantación, por un lado, y de la complejidad de los procesos a los que nos queremos enfrentar. Esto realmente se soluciona, por una parte, definiendo bien aquellos proyectos en los que vamos a meternos y saber de manera clara y concisa cuál es el proceso que nosotros queremos automatizar y cuáles son los pasos que siguen, pero también siendo conscientes de la complejidad que tiene ese proceso y de cuánto nos va a costar implementarlo o si es realista esa implementación. La automatización de procesos, ya hemos estado también viendo cómo las TIC o los nuevos avances tecnológicos han ido influyendo en toda la parte de transformación digital. Hace unos años, cuando se hablaba de automatización de procesos, técnicamente se hablaba de la realización de scripts o macros que nos permitieran, de cierta forma, automatizar algunos procesos simples y trasladarlos con software y reducir esas tareas manuales. Ahora mismo estamos en la fase del uso de bots que nos van a permitir realizar secuencias y procesos mucho más complejos a la hora de automatizarlo, es decir, capacidad para el desarrollo de aplicaciones y de procesos y de automatizar ese tipo de procesos sin actividad humana o al menos reduciendo a la máxima expresión la actividad humana. ¿Y dónde estamos ya? En la aplicación de técnicas de Machine Learning, de inteligencia artificial, que ya no solo se van a limitar a mejorar nuestros procesos, sino que van a ser capaces de tener capacidad decisoria o de prescripción, es decir, de llegar a conclusiones a partir de los datos y de ofrecer mejores decisiones al equipo directivo, a la persona que vaya a tener la toma de decisiones a partir de estos datos. ¿Vale? 5 razones para la automatización. Cuando comenzaba a plantear esta presentación, una de las cosas que venían a la cabeza era un poco la necesidad de justificar la transformación digital o por qué una empresa, una pyme, una gran empresa, etcétera, debería afrontar la digitalización. Pero yo creo que posiblemente, pero no solo, obligados por la pandemia, la mayoría de empresas ya son conscientes de la necesidad de transformar digitalmente sus empresas. Es decir, yo creo que ya no hay un corte en ese punto en el que muchas empresas nos puedan decir no, y a mí es que esto no me interesa, yo no creo que me vaya a aportar nada de digitalización. Yo creo que la mayoría de las empresas ya son conscientes de la necesidad de la digitalización, de la necesidad de automatizar sus procesos,
Y ahora lo que hay que ir es un paso más allá y darles razones y que quede claro cuáles son los beneficios que van a encontrar a la hora de automatizar un proceso. En primer lugar, el incremento de la productividad. Ya lo hemos mencionado antes cuando veíamos el ejemplo de los geeks. Es decir, si nosotros ponemos a nuestro equipo humano a realizar tareas repetitivas, pues lo que van a hacer es realizar tareas repetitivas como si fuera un robot, lo que siempre decimos. Estás haciendo un trabajo de robot que realmente, oye, pues ¿para qué no lo va a hacer? Es un robot y tú te puedes dedicar a acciones que realmente sí que vas a aportar mucho más valor. Entonces, por un lado, la automatización de procesos, la transformación digital nos va a permitir ese incremento de la productividad. En segundo punto, que es algo que tampoco se valora demasiado, la mejora en la calidad. El hecho de automatizar, de utilizar scripts, de utilizar bots, de utilizar inteligencia artificial a la hora de plantear ciertos procesos, nos va a permitir eliminar errores. Al final los humanos somos humanos y cometemos errores. Había una estadística que hablaba de que el 90% de los Excel metidos a mano tienen algún tipo de error. Pues de ahí a donde queramos llegar en función de la complejidad en la complejidad del proceso. Pero si obviamente no somos capaces de hacer un corta y pega en un Excel, pues cuando nos metemos en un proceso mucho más complejo, pues nos vamos a meter en mucha más posibilidad de errores. El hecho de automatizar esos procesos, de utilizar scripts, robots, etcétera, para permitirnos ciertos procesos, nos va a eliminar toda esa capacidad, toda esa propensión a cometer errores. En tercer lugar, una mejor posición en el mercado. También por los dos elementos anteriores, es decir, si nosotros estamos ofreciendo un mejor servicio con menos errores y tenemos a un equipo que puede dedicarse a proyectos mucho más interesantes en lugar de realizar tareas repetitivas, vamos a ser mucho más competitivos y vamos a mejorar nuestra posición en el mercado con respecto a otros clientes, ¿de acuerdo? O a nuestros competidores. Mayor satisfacción del cliente trabajador. Vamos a eliminarles las tareas que no gustan a nadie, es decir, tareas repetitivas, y además vamos a poder ofrecer un mejor servicio, y ahora veremos algunos ejemplos de servicios que se le pueden ofrecer a los clientes, a nuestros clientes, a la hora de trabajar con la automatización de procesos. Y obviamente una mayor velocidad de respuesta. Si nosotros trabajamos con bots, por ejemplo, para un formulario de contacto, no vamos a tener que esperar a que alguien envíe un correo y que una persona por detrás tarde un día laboral, si ha escrito el viernes, no le conteste hasta el lunes siguiente con suerte, o no le conteste en una semana porque tiene mucho trabajo. O a la hora de realizar un presupuesto, si somos capaces de automatizar ciertas partes de un presupuesto o poder mandar una propuesta de un presupuesto a un cliente, nuestra velocidad de respuesta va a ser mucho mayor. O, por ejemplo, yo que estoy muy orientado al marketing hasta hace unos años, a la hora de presentar informes a los clientes de cómo ha ido su web, cómo ha ido una campaña, pues me pasaba muchas horas del día trabajando con Analytics, planteando informes que tenías que tratar, explicar, etcétera, porque no teníamos herramientas de manera sencilla que nos permitieran automatizar esos procesos, y ahora realmente tenemos una mayor velocidad de respuesta. Desde un bot que te puede dar una respuesta directa a un formulario hasta la realización de informes estadísticos personalizados para los usuarios. Es decir, yo ahora cuando estoy trabajando con clientes, yo planteo informes en Data Studio, en Analytics, etcétera, que lo que le estoy ofreciendo en función del cliente al que me dirijo, se los planteo de una forma o de otra. No les paso los datos de Analytics en los que no se van a enterar de nada o que realmente se van a quedar con los 4 datos en los que todas las personas que no somos expertas en Analytics nos quedamos. Que es, mira, aquí están viniendo usuarios de mi pueblo y qué raro que vendemos cosas en Valencia y están viniendo usuarios de Madrid. Con esto no le estamos aportando mucha información al usuario más que la curiosidad. Trabajando con informes automatizados, yo le puedo mandar de manera periódica, cuando están haciendo una web, cuando están haciendo una campaña, cómo está funcionando su campaña casi en tiempo real. Tanto te mando un enlace para que lo visualices porque se va a ir actualizando, o te voy a programar de manera automatizada que te estén llegando estadísticas y en función de tu perfil te voy a mandar los datos que a ti te interesan. Si a ti lo que te interesa son las ventas, solo te voy a mandar información de ventas y de dónde te están llegando.
Si a ti los datos que te interesan son temas de fidelización, de suscripción, etcétera, te voy a mandar esa información. Es decir, y cuando tú la estás demandando. Y no tienes a una persona dedicada a hacer ese tipo de informes de manera periódica. ¿Vale? Algunos datos relevantes sobre la automatización de procesos. Por un lado, la reducción de costes. Obviamente, si nosotros trabajamos con automatización, y eso es algo que está muy bien en el dato, pero que creo que también es algo de lo que cada vez son más conscientes las empresas y que es de un año a esta parte ha habido una disrupción muy importante en la forma de pensar de la mayoría de empresas, es que ya somos conscientes, igual que somos conscientes de que el teletrabajo no imposibilita la posibilidad del trabajo, no dificulta la posibilidad del trabajo, también somos conscientes que la digitalización no está dificultando o no resulta un impedimento para la mayoría de trabajadores ni de clientes. En este caso podemos ver cómo la transformación digital, en una encuesta, ha implicado entre un 20 y un 60% de reducción de costes relacionados con la implicación de la automatización. También uno de los puntos importantes es que, a pesar de posibles reticencias iniciales o de lo que comentábamos antes en ese primer gráfico de Geek, de ese perfil de usuarios que siempre, ya sean empleados o clientes, que siempre van a levantar el dedito y van a decir, pero si esto de manera manual te costaba mucho menos hacerlo, ¿por qué ahora has implementado esto? ¿Por qué ahora tengo que hablar con un bot? ¿O por qué ahora, a la hora de que me mandes un correo, no te lo puedo pedir o tengo que mandártelo? Pues a pesar de esas reticencias iniciales, el 85% de los encuestados han indicado que la automatización de procesos ha superado sus expectativas iniciales. ¿Vale? Y eso también es un punto muy importante a la hora de valorarlo. ¿Vale? Otra de los datos interesantes que se desprenden de varias encuestas asociadas a la automatización de procesos es el tiempo medio de amortización de la inversión. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan, sobre todo en el caso de las pymes, a la hora de abordar un proceso de transformación digital, un proceso de automatización de procesos, es el coste. O sea, seguimos hablando del miedo al cambio, de que muchas empresas no quieren cambiar su forma de trabajar, pero realmente, y no sé si también es verdad que yo estoy en una empresa tecnológica y los clientes con los que trato son clientes que más o menos están convencidos de lo que quieren, aunque siempre tratamos de llevarles un paso más allá y de mostrarles más posibilidades. Pero uno de los puntos importantes al final es el coste que implica la transformación digital. Es decir, cuando un cliente te viene, lo primero que te pide es decir, oye, pero ¿esto cuánto me va a costar? O sea, no es muy habitual que un cliente te diga, no, es que a mí esto no me interesa porque yo estoy muy contento mandando mis mails, por ejemplo, si tengo que mandar un newsletter, creando mi newsletter a mano todas las semanas y mandándose a los clientes desde Outlook. ¿Vale? Eso no es habitual. Lo que te suelen decir es, uy, pero automatizar este correo y utilizar alguna herramienta para ese envío de correos o tener un CRM para que me gestione los usuarios, ¿cuánto me va a costar? O sea, yo sí que quiero hacerlo, digamos que las pymes creo que cada vez más son conscientes de que, como habéis dicho, como han dicho bien antes en la presentación anterior, la digitalización es ya una obligación, tanto a nivel de gestión como a nivel de competitividad. Es decir, si no estás ahí no vas a estar en el negocio. Uno de los problemas principales es el tema del coste. Y es verdad que hay muchas posibilidades de implantar herramientas de digitalización, herramientas de procesos automáticos y que se pueden adaptar a bolsillos muy distintos y, sobre todo, realizándolo de manera modular en función de las necesidades que tengan. Pues, en ese sentido, uno de los datos importantes es que 12 meses, en función de esta encuesta, es el tiempo medio de amortización de la inversión. Es decir, en un año o incluso en menos de un año, las empresas que apuestan por la automatización de procesos recuperan la inversión. En el lado contrario, y es un dato que no
que no he incluido aquí porque ya no me encajaban los 4 con el diseño, está la infraestimación de los tiempos de implantación de este tipo de procesos. Muchas de las empresas encuestadas hablan de que pensaban que estos procesos son relativamente sencillos, que en 3-5 meses los tendrían implantados, y normalmente, de nuevo, en base a esta encuesta de Deloitte, se está hablando de 6-9 meses a la hora de implantar un proceso de automatización. ¿De acuerdo? Eso también es un dato que hay que tener en cuenta. Y de nuevo, vuelvo a incidir en el punto principal, ese tiempo en los procesos va a variar mucho, sobre todo en base a ese análisis inicial de las necesidades y de los objetivos que tengamos. Cuanto más claros tengamos los objetivos, cuanto más congeladas tengamos las especificaciones de lo que queremos hacer, seguro que menor será el coste y seguro que menor será el tiempo de implantación. Por tanto, un punto importante es, a la hora de afrontar este tipo de retos, a la hora de afrontar cualquier proyecto de transformación digital, es importante pararnos, reflexionar, decidir qué es lo que nosotros vamos a trabajar, cuáles son las necesidades que tenemos, cuáles son los objetivos que estamos buscando y cómo es el proceso que nosotros estamos haciendo, cómo se puede mejorar y qué herramientas nos van a permitir a mejorarlo y automatizarlo en la medida de lo posible. Y finalmente, a la hora de hablar de competitividad, el 98% de los responsables de tecnología indican que la automatización de procesos es una obligación y, de nuevo, volvemos a la ponencia anterior, es una obligación para cualquier empresa que quiera estar en el mercado y que quiera competir. Realmente, sin digitalización, hoy en día es muy difícil que una empresa vaya adelante. Siguiendo un poco con datos, de manera específica, con el uso de los chatbots, uno de los ejemplos posiblemente más claros de aplicación de la automatización de procesos dentro de un sector, de una empresa, y además uno de los ejemplos más claros de herramientas que están funcionando muy bien en cualquier tipo de sector, y con un coste bastante asumible por cualquier pyme, aunque de nuevo hay chatbots para todos los gustos y de complejidad creciente. Tenemos ejemplos, la última barrita hace referencia al sector del motor. El 60% de las empresas del sector de motor dicen que han reducido más de un 20% sus costes gracias a la implantación de chatbots. El 54% hablan de que han ahorrado una media de 4 horas al día para evitarse tareas repetitivas, en el caso de los chatbots, de contactos con clientes sencillos que se podían limitar o se podían realizar perfectamente con un proceso automático, con una herramienta de robot automáticas. Y sobre todo, aparte de este punto de automatización y de evitarse trabajo, es que también se destaca en este informe, es que esas 4 horas que no han estado contestando preguntas muy simples como ¿dónde está la oficina? O ¿cuál es vuestro teléfono de contacto? Lo han podido dedicar a resolver cuestiones mucho más complejas que sí que no puede resolver un robot. Han reducido también más de un 60% el número de llamadas. De nuevo, una reducción de tiempos en tareas repetitivas que pueden abordar para trabajar en otros procesos mucho más productivos. Se han implementado el número de usuarios o de posibles clientes en el 60%. Otro dato importante, aunque en este caso en el motor es un poco más bajo, pero aún así sigue siendo un 46%, que es el abandono de los clientes. ¿Vale? Se ha reducido en más de un 20% el abandono de clientes que, por ejemplo, estaban llegando a su web, no encontraban lo que querían y acababan yéndose. Que es algo que pasa en muchos sitios donde no tienes una estructura o una arquitectura de información demasiado correcta, al final no encuentras lo que quieres, el usuario decide muy rápido cuando accede a una web si está encontrando la información que necesita. Gracias a los chatbots todo eso se reduce mucho, porque ahora mismo la mayoría de usuarios
y es algo que también pensamos, sobre todo los que somos más mayores, que no nos gusta tratar con un robot y lo que queremos es tratar con personas, pero realmente la satisfacción de los usuarios a la hora de trabajar con chatbots suele ser muy elevada en todas las áreas y sectores. Precisamente porque lo que están pidiendo un usuario que accede a una página web es respuestas rápidas. No quiere esperar, prefiere trabajar con un chatbot que le conteste a sus necesidades antes que estar esperando a escribir un formulario. Posiblemente los que somos más mayores, cuando hablamos de chatbots, nos viene el robotito de Renfe que había hace 10 años, Irene creo que se llamaba, que no era capaz de contestarte a nada, pero realmente eso es la edad de piedra de las tecnologías. Ahora mismo la satisfacción de los usuarios con chatbots es muy elevada. Entonces es un punto que al final lo que vemos es eso, que consigue reducir en un 50% el abandono de posibles clientes. Y sobre todo, aumenta mucho la interacción. Es decir, casi en el caso del sector automovilístico o el sector del motor, casi un 60% de usuarios dicen que ha incrementado más de un 20% la interacción con los usuarios. Y esa interacción significa posibilidades de negocio o de ventas, porque al final si un usuario está interactuando con nosotros, sabemos cuáles son los datos que le interesan y volvemos de nuevo a una de las cosas que ha comentado Karina, la importancia de los datos a la hora de trabajar. Ella estaba hablando a la hora del motor, pero realmente la posibilidad de trabajar y de tener datos que nos permitan mejorar nuestros servicios es muy importante. Se habla siempre de si nos van a dejar que en un formulario vamos a tener su correo y vamos a poder bombardearles con información, pero realmente solo el hecho de que los usuarios nos estén escribiendo y nos estén preguntando cosas por un chatbot, aunque estén navegando, ya eso ya nos dan datos que nos va a permitir mejorar nuestros servicios. A partir de ahí, yo ya sé qué información están buscando los usuarios, cuál es la información que les interesa y, por ejemplo, cuál es la información que no están encontrando en la web. Uno de los datos que nos podemos encontrar es que, por ejemplo, muchos usuarios están buscando un determinado modelo de vehículo o están buscando una determinada forma de financiación, etcétera. Si yo tengo esa información que no podría tener de otra forma, podría estar viendo con la navegación, pero si no la encuentran y por eso están recurriendo a un chatbot, esa información no la tendría. A partir de ahí, yo, por ejemplo, puedo mejorar mucho mi comunicación y mi web orientado a las preguntas que me están planteando mis usuarios. Es decir, ya no solo nos quedamos en que nos hemos olvidado de esa interacción entre personas, es decir, de tener una persona que tenga que estar contestando a las preguntas de los usuarios, sino que además estamos recabando datos que nos van a permitir mejorar nuestros servicios y mejorar nuestra comunicación a posteriori con los clientes potenciales. ¿Vale? Como un ejemplo orientado al sector del motor, de lo que la automatización puede ofrecer por nosotros, he puesto un caso medio real, vamos a dejarlo ahí, no puedo poner ejemplo de empresa todavía, sobre un proceso de automatización para un taller concesionario de vehículos y cómo estamos ayudando a esa automatización de procesos, ¿vale? En distintas fases. En primer lugar, en el caso de un usuario o de un posible cliente que quiere solicitar un presupuesto para llevar el coche al taller, ¿vale? Muy antiguamente ese contacto se realizaría por un formulario, por una llamada de teléfono y alguien tendría que apuntarlo manualmente o hacer alguna cosa. Nosotros lo que hacemos es que vía web se solicita el presupuesto y que de manera automática, en función de las características que nos haya indicado el usuario del vehículo, ya le podemos mandar un presupuesto estimado de lo que le puede costar esa revisión al taller. Es decir, ya hemos evitado, por un lado, no solo una llamada de teléfono, no solo un contacto y que alguien gestione eso, sino también la realización de un presupuesto en base a los datos que ya tenemos de ese tipo de vehículo, años, etcétera. Y una de las ventajas que también ahora veremos a la hora de trabajar, por ejemplo, en este sector es que disponemos de bases de datos muy completas sobre vehículos y el historial de vehículos. ¿Vale? Cuando tenemos ese presupuesto, ya tenemos guardada en nuestro CRM o ERP
unos datos del cliente. En primer lugar, cuando todavía no solicita un presupuesto, pues tendremos un lead. Cuando ya ese usuario nos confirme el presupuesto, que nos podrá pedir desde la propia web, desde el propio email que le mandamos solicitando el presupuesto, ya nos va a poder confirmar, indicándonos incluso el día y la hora que va a tener disponibles. Ya lo vamos a tener guardado a ese usuario. Si lo ha hecho desde la web, además, ya almacenaremos información para poder ofrecerle a ese usuario información mucho más personalizada. Y de manera automática le mandaremos los mails que necesitemos para confirmarle que ya tiene una cita y también para mandarle un recordatorio, ya sea vía mail, vía SMS, etcétera, según el canal que decidamos, en el que le vamos a decir, pues oye, acuérdate que mañana a las 4 de la tarde tienes que venir al taller y ya lo estamos guardando. Un proceso totalmente automatizado en el que no hemos tenido que implicar a una persona para que gestione ese tipo de tareas. Una vez el usuario ya viene a nuestro taller, por un lado, al técnico ya le hemos dado información sobre ese cliente que va a venir, qué tipo de vehículo está utilizando. Si ya conocemos a ese cliente, es decir, no es un cliente que ha venido por primera vez, sino que ya conocemos su vehículo, podemos mandarle o podemos darle un historial de todos los problemas que ha podido tener ese coche, de todas las veces que viene el cliente, o incluso de lo que nos gusta al cliente. Es decir, cuando va a venir y tiene que esperar, si le gusta más el cortado o el café con leche. Al final, ahí ya podemos jugar con el CRM lo que queramos, ¿vale? En función de nuestras necesidades y nuestros objetivos para con el cliente, ¿vale? A partir de esto, le podemos mandar de manera automática, en función del primer análisis, un presupuesto real de realmente lo que le va a costar más allá del presupuesto estimado que le hemos hecho una vez revisado el vehículo. Y en el caso de que el usuario nos acepte el presupuesto, pues ya proceder a la reparación y mandarle, una vez lo tengamos, un informe completo que además nos vamos a guardar en la parte de nuestro CRM, explicándole que su coche ya está arreglado, cuál ha sido el problema que ha tenido, etcétera. Y además esa información nos la vamos a guardar porque ya nos va a servir para posibles interacciones o futuras interacciones con ese cliente, pero también nos va a servir para futuras análisis o realización de presupuestos de clientes con el mismo vehículo o con vehículos similares. Y finalmente, además, podemos mandarle de manera automática un mail al usuario para que evalúe el trabajo que se ha realizado y valore la satisfacción sobre la revisión, etcétera. ¿Vale? Una vez ya tenemos el cliente, que le hemos revisado su coche, le hemos solucionado los problemas que puede tener en el vehículo, también podemos trabajar en la parte de fidelización. Es decir, ya no vamos solo a quedarnos con ese cliente que tenía un problema, sino que vamos a tratar que ese cliente vuelva a nuestro taller porque está contento. Y en el caso de que no esté contento, podemos también realizar algunas acciones más en este paso previo, en función de la evaluación, en el caso de que nos conteste de manera negativa, para tratar de solucionar estos problemas. En el caso de que esté contento, nosotros también podemos trabajar fidelizando al cliente también de manera automática. Por un lado, mandándole recordatorio de revisiones cuando tenga que hacerlas, ¿vale? Incluso en función de mayor conocimiento que tengamos con el cliente, ya no solo las revisiones que tiene que hacerse en función del vehículo de manera anual o cada 2 años, etcétera, sino si nosotros sabemos que este cliente vino en verano porque iba a hacer un viaje largo, pues todos los veranos podemos mandarle un recordatorio avisándole de que se acuerde que si tiene que realizar viajes largos en verano es muy recomendable que nos visite, que pongamos su coche a punto antes de realizar ese viaje, ¿vale? Cuanto más sepamos del cliente y cuanta más información recabemos, mayores posibilidades tenemos de personalización. Si además, en este caso, tenemos un concesionario de vehículos de ocasión, vemos que el vehículo que tiene pues ya es bastante antiguo o necesita mejorar, pues también, ¿por qué no?, podemos lanzarle ofertas de vehículos, ¿vale? Y no solo lanzarle ofertas de vehículos, que es el típico newsletter, sino también saber
si esas mails que le mandamos con ofertas de vehículos le están interesando o no. Porque si nosotros le mandamos 2 mails y él los abre, pues no tiene mucho sentido seguir mandándoles correos, porque al final lo que conseguimos con este tipo de comunicaciones es que la gente se canse de nosotros. Que ya estamos todos bastante hartos de recibir boletines que no hemos demandado o que demandamos una vez porque nos suscribimos, o en este caso porque hemos realizado una gestión con la empresa, pero no queremos recibir más. Entonces también podemos mantener ese feedback sabiendo si está recibiendo los correos y cuando está recibiendo los correos qué interacción tiene con ellos. Y si los abre, pues el siguiente correo que le vamos a abrir, pues si estamos en Almusafes, pues si lo que está abriendo solo le interesan vehículos de Ford, pues el siguiente correo que le vamos a mandar no le vamos a poner un Renault, ¿vale? Solo le vamos a mandar vehículos de ocasión de Ford porque parece que son los que están interesados. Y dejando este guiño comercial, sigamos, ¿vale? Y de nuevo, también a partir de toda esa información que estamos recabando, también podemos realizar acciones de content marketing, ¿vale? Que pueden ser también, de nuevo, vía comunicaciones por mail, vía mejoras de comunicación en la web, ¿vale? Es decir, ofrecer al usuario, no sé cómo voy de tiempo, bien, ofrecer al usuario nuevos contenidos en función de los contenidos que le interesen. ¿Vamos bien? Vale, nada, acabo ya, me quedan 2 diapos. Vale. Finalmente, bueno, es que me quedan 2. Posibles mejoras que podemos realizar. Ya hemos hablado de que tenemos mucha información sobre el usuario. A nivel de automatización, cosas que podemos realizar. Por un lado, de manera independiente, la carga de contenidos. Una de las ventajas que nos da la automatización o que nos da la posibilidad de trabajar con robots es trabajar con bases de datos, con APIs, que nos permitan integrar servicios externos. Uno de los trabajos más recurrentes y más tediosos, por ejemplo, en un concesionario, es la carga de los vehículos que nos están llegando, ¿vale? Pues tanto en nuestro portal como en portales de terceros. Existen herramientas que nos van a permitir, por un lado, cargar modelos de vehículos. Cuando nosotros recibimos un coche nuevo de segunda mano, insertar todas las características generales del vehículo sin necesidad de ir cargándolas una a una, ¿vale? Con un ahorro muy importante en tiempos. Y de la misma forma, si nosotros queremos que nuestro vehículo aparezca en portales de terceros tipo coches.net, Autoocasión o los que se os ocurran, ¿vale? También automatizar ese tipo de procesos para que mediante un API, un XML, un bot, podamos generar y cargar toda esa información sin tener una persona picando datos en 24 canales, de los que muchas veces al final consigues una venta o 2 ventas, ¿vale? Entonces, al final, en estos casos es muy habitual que al final solo subas contenido cuando lo tienes que hacer a mano en los 2-3 canales más importantes, son aquellos que te ofrecen ventas, obviando los otros. Si consigues automatizar todos esos procesos, pues al final te da un poco igual estar en 2 sitios o estar en 20. ¿Vale? Ya hemos hablado del tema de los chatbots, no voy a insistir mucho más en eso, en todas las posibilidades que nos ofrece frente a un formulario tradicional, es decir, darnos respuesta rápida a los usuarios. Y en los temas de hiperpersonalización, si nosotros tenemos conocimiento sobre el usuario, podemos ofrecerle, cuando llega a la web, no ofrecerle la información más genérica que nosotros tenemos en el portal, sino ofrecerle un apartado específico para él con contenidos específicos. Eso se puede hacer si tenemos al usuario registrado, es muy sencillo, pero incluso sin que el usuario se registre, si entra siempre desde el mismo dispositivo, a partir de las cookies, yo le puedo ofrecer a ese usuario aquellos contenidos que más le interesan, incluso sin decírselo. Es decir, yo te estoy poniendo esto y no hace falta informar de manera explícita que se lo estás ofreciendo porque es él, sino que él vea que lo que le estamos ofreciendo es interesante. O, por ejemplo, si el usuario no está interesado en comprar un coche, sino lo que quiere hacerlo es tener un alquiler, limitarnos solo a ofrecerle los precios de los vehículos en alquiler, pero no ofrecerle los precios de los vehículos en venta. Y ya, como último punto en la parte de automatización, pues todas las posibilidades que se nos ofrecen a la hora de gestionar campañas de publicidad. Muchas de las herramientas ya nos ofrecen muchos servicios de gestión automática o automatización, pero realmente nosotros podemos implementar campañas que en función de las horas, los días, etcétera, que mejor estén funcionando, incluso de los canales que mejor estén funcionando, trabajar con herramientas que nos adapten la puja en función de manera casi automática en función de las respuestas. Si en un momento dado, por X razones,
vemos que tenemos muchas más conversiones, podemos hacer que la puja de manera automática suba para que nuestro anuncio aparezca más. O del mismo modo, trabajar con distintos tipos de landing page para que en el caso de que un usuario acceda a nuestra página, si vemos que el botón rojo funciona mucho mejor que el verde para que el usuario compre, pues que de manera automática siempre aparezca o aparezca más veces el botón rojo de compra que el botón verde. Y así con distintas cosas. Y bueno, finalmente el tema de informes que también hemos hablado. Y ya voy acabando, que me están mirando aquí con el reloj mal. Bueno, espero que haya sido interesante. También os dejo mi correo para cualquier pregunta.